¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Ahora no te oí. Bien, Ahora, bien. ahora sí ya. Ahora sí ya. Yo dije, ahora no lo oigo. Ok, vamos a hacer una indagación que antes que nada quiero que observes, sientas y me digas qué sucede. El tema que vamos a tratar es esto de Sunset World Simulation. Y aquí vamos a tener primero los comandos de entrada. Nos colocamos fuera de la narrativa tecnológica y espiritual y vamos a observar el sistema campo y cómo el campo es o cómo se percibe. Vamos a distinguir entre simulación, predicción e influencia. Y nos vamos a desconectar de los juicios sobre el control o la salvación. Vamos a acceder al patrón, no al discurso, y vamos a mantener la neutralidad emocional y mental, permitiendo que el sistema se muestre tal y como opera. No vamos a proyectar intención humana donde no la hay. Y si surge algún tipo de forma de interferencia, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a iniciar ahora y quiero que conectes con esto que se llama Sunshine World Simulation. Y vamos a ver cómo es la naturaleza de este sistema. Y quiero que observes si es una simulación, un modelo o un campo. Yo lo percibo como un espacio, sí, como una zona, Ujú. como una dimensión, pero quiero referirme también a ese sentido de lo que podría abarcar un espacio. Ok. ¿Este espacio lo sientes o lo observas o lo percibes puramente digital o tiene extensión energética? Se percibe de una forma como tridimensional, Ujú, como si estuviera suspendido en un eje ujú. y se percibe de forma, o sea, se observa así como un patrón digital, hasta parece como un tipo como de estos objetos en como un GIF, como un objeto en movimiento que se ve en las pantallas, Ujú. pero también se puede percibir cómo sostiene y tiene como una dimensión que limita o atrae o golpea. Ok, a ver, aquí quiero observar que observes si opera o trabaja en tiempo real o en capas temporales o cómo trabaja. Mm, Observo que sí tiene un ritmo vivo, de alguna manera mantiene una tendencia estable continua, pero esta forma tridimensional muestra cómo puede aparecer dependiendo a su cara en un ritmo diferente también. Es una combinación de ambas cosas. Ah, ok, entonces se percibe que está distribuido en esta amplitud de estas dimensiones o se percibe centralizado en algún punto específico. No tiene un eje, tiene un punto específico. Ujú. Está suspendido por un solo punto. Ok, entonces, este punto, vamos a observar ahí, su origen es humano, híbrido o no humano. Ese punto es de origen humano. Ujú. Sin embargo, todo lo que acontece posterior al punto es una hibridación de la misma evolución que ha secuenciado este punto. A ver, fue creado este sistema como no sé, como una defensa o como un control o cuál es el fin de su creación.
Fue creado con una visión bélica, Mm, sin embargo, no en el frente, no en el primer frente, es más bien como un tipo como de camuflaje. okey. Entonces, ¿respondía a una amenaza específica la creación de este proyecto? Sí, en primera como a la infiltración digital, Ujú, y en segunda como a la infiltración eh, como exoplanetaria, okey. que de alguna forma es mismo virus digital, pero en otra frecuencia, otra dimensión. ¿Esto evolucionó más allá de su diseño original o siempre se pensó que iba a ser eso que es ahora? No, nunca se tenía una conjetura que llegaría a ser eso. No es que haya evolucionado, de alguna forma la trascendencia de lo que se iba creando no se había entendido en su potencia más grande. Observo que en un sentido de primera creación, lo que se entendía era como la creación de un campo espacio digital y físico que Ujú, permitiera la manipulación o el movimiento de ciertas características del ambiente a partir del uso, pues, de algún tipo como de dispositivo de control, incluso interacción mental. ujú, Em, pero esto se transformó a una herramienta, de manipulación mental que permite poner en la mente o hacer que se visualice algo ujú. que no necesariamente existe en ese momento. Okey, entonces, a ver, ¿se percibe que se ha perdido en alguna forma el control humano del sistema o no? No, No, okey. Entonces, ¿su función principal cuál es? ¿Es observar o es dirigir o es manipular? no, ¿Qué es? como el verbo imperante sería camuflajear Ujú, o maquillar o disfrazar ujú, acontecimientos, sucesos, tiempos, momentos, personas o lo que se necesite en un sentido de manipulación. mm. No cambia lo sucedido, no transforma lo acontecido, pero puede crear una variación o, o otro destino, algo así. Puede, por ejemplo, anticipar comportamientos humanos en lo general o influye en decisiones estratégicas. Puede influir en el comportamiento humano de manera ¿Okey? general. Ujú. Eh, ¿Este sistema opera como una alerta temprana, optimiza escenarios futuros, apertura a ciertas situaciones temporales? ¿Cómo lo ves tú? Yo observo que hace todo eso, sin embargo, no se aprovecha. Es como si entendieran los que lo usan lo que se puede llegar a hacer y no les interesa que se sepa. Aún no se ha asignado un punto específico de utilización ni se ha puesto a prueba en un tipo de regulación o actividad real. A ver, entonces, ¿esta simulación solo predice o modifica posibilidades? Predice acontecimientos, pero a través de esa misma predicción o a través de la lectura del resultado puede modificarlos. Okey, a ver, estas predicciones que genera, por lo que tú dices como probabilidades, ¿se ajusta al mundo real, a la forma en que se vive en la fisicalidad? Sí. ¿Alguien actúa haciendo o siguiendo las proyecciones que se van estableciendo en la realidad? Aquí es donde empieza como lo choqueante, porque en Ujú. la particularidad cada humano entendería un choque diferente de la realidad, pero de forma general sí, sí es una tendencia manipulativa que puede abrazar los futuros, los destinos del humano.
Esto se convierte ya cuando baja a los seres humanos en una predicción o en una casualidad o cómo lo percibe o lo percibimos la gente común, La gente común lo percibiríamos como una coincidencia. como una coincidencia. Ujú. Entonces, a ver, aquí, ¿la conciencia colectiva puede alimentar o alimenta esta simulación o no? No, sí requiere de información colectiva, mas sin embargo, este específico proyecto, este tipo de forma, no está conectado directamente a la conciencia colectiva del humano. A ver, Esto de más rudimentario, esto de más como un tipo de dispositivo o innovación, sí, pero que requiere de alguna forma un tipo de alimento más arcaico. entonces, ¿las emociones puede ser que alimenten o alteren estos modelos? Sí, pero también así como en un estado prolongado, no de manera inmediata. A ver, entonces, ¿qué tipo de emociones? Por ejemplo, vamos a hablar del factor miedo. El miedo puede ser clave o la esperanza o el amor o la tranquilidad o la culpa. O sea, ¿cómo actúan esas emociones? Observo que estas emociones se van como de alguna forma ir a como minando o como drenando, van Ujú, como limpiando o destilando muchas de sus características hasta llegar como a núcleos importantes de emoción. Cuando se vuelven núcleos, ahí es donde empiezan a hacer asociaciones que ya no necesariamente representan una emoción en específico, ujú. sino una sensación, y se juntan, se condensan todas las emociones para caer como en un peso. Así es como esta forma o este tipo de manipulación puede alterar, porque no altera circunstancias específicas, altera circunstancias muy generales que cada organismo identificará como particulares. A ver, por ejemplo, entonces generan un campo energético propio al generar estas cosas y cómo se conecta, cómo se comporta como un egregor digital, como una forma, cómo es su comportamiento. Se comportan, no, fíjate, no tan foráneos, fíjate. Se Mm, comportan como incluso como si se percibieran naturales, estos tipos como de formas a la humanidad. Como incluso como si alguien propiciara la inteligencia suficiente de manera natural para adentrarse a manipular la estructura del humano desde estas funciones del tiempo o desde estas funciones de la mente, de lo visual. Entonces se observa, por ejemplo, aquí ya una saturación, como un exceso. Por ejemplo, se absorbe o lo puede absorber el humano con la atención o con la hiperactividad digital o tiene un impacto en el campo mental colectivo. ¿Cómo ves que funciona esta energía en este campo? En este campo ira es hay como una obstrucción que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el humano que conecta o con el humano que visualiza. Este campo lo que hace es que entra automáticamente por las sensaciones de la emoción y se adentra, irá a los canales energéticos. Va a los canales energéticos porque lo que hace es entumir las defensas Mm. de la mente humana o entumir las defensas del sistema orgánico humano, toda esta parte que ahora sí que podría ser como la defensa no visible que tiene el humano. Y al alterar esa vinculación, ya todas las demás alteraciones que están en el cuerpo físico son muy accesibles, porque se vuelven incluso como una dopamina, como una alucinación. Y a partir de que se vuelve una alucinación, el humano duda de la certeza de su mente y acepta, como las computadoras aceptan todos los cookies, o sea, todas las cosas por descarga, el humano acepta todas las interferencias, acepta todas las características que bloquean específicamente ese tipo de funciones. A ver, entonces puede interferir en un proceso del despertar o de tomar más conciencia, o sea, refuerza líneas temporales dominantes que no permiten la libre, el libre pensamiento, podríamos decirlo así.
Sí, porque puede usarse para reforzar estructuras físicas de creencias o historias, o incluso la manipulación visual de ciertas circunstancias, pues que favorezcan a estas tendencias sociales represoras. A ver, entonces, por ejemplo, ¿puede limitar las bifurcaciones de conciencia? O, por ejemplo, ¿la espiritualidad ahora es predecible para el sistema? Sí se percibe una percepción del sistema más evidente, Ujú, pero también ir al humano es mucho de hacerse la vista gorda. O ok. sea, aceptamos muchas tendencias de cambio por la misma creencia de que es importante no vivir la existencia o el tiempo actual en el que estamos. Y muchos humanos todavía habitan desde la fantasía y desde la creencia que la manipulación de la realidad es una viabilidad para cambiar sus destinos. Y cuando se confrontan o enfrentan o contactan con energías que se atreven como a rayar esas líneas de manipulación hasta el tiempo, Ujú. el humano las acepta a pesar del miedo, a pesar de la disrupción emocional, el humano las jala y las apropia también por su propia necesidad de control. A ver, entonces, en esa parte que decías del tiempo, ¿el tiempo dentro de este sistema es lineal? Es que sí es lineal porque lleva una corriente perpetua, pero pareciera como que también puede moverse hacia cualquier punto. Entonces, trabaja con futuros probables. Futuros probables, y luego futuros completados, reiniciados Ujú. y cambios de inicios. Entonces, ¿mueve las líneas temporales? Mueve mucho las líneas temporales y esas son las partes, las características que estos de personas de los proyectos no han sabido identificar. Por eso es que no observan resultados continuos, porque siguen creando líneas temporales diferentes. Okey, entonces, esto de alguna forma en esta, apertura de líneas temporales, ¿se puede anticipar un colapso o se puede evitar un colapso? Mm, la bifurcación aún está a un nivel muy mínima. Este proyecto no ha alcanzado una bifurcación excesiva, pero si lo hiciera, sí pudiera propiciar un colapso entre realidades, o sea, pudiera propiciar que, que haya choques o colapsos entre realidades, que no es como en las películas que dos mundos chocarían, no. La mente de las personas que pudieran atravesar por estos procesos pudiera no explotar, pero corromperse. A ver, aquí en esta parte de vamos a ver de la geopolítica, por ejemplo, Ujú. eh, ¿quién tiene acceso real a este sistema que ya tiene tiempo trabajándose? A esto tienen acceso, yo lo que observo, Ira, son vinculaciones, no necesariamente de un país, aunque sí hay una centralización en Estados Unidos, Ujú, pero que propicia, por ejemplo, a otras potencias tendencias, sobre todo para limar errores. Observo okey. que las potencias más grandes que lo manejan son Estados Unidos, Rusia, China, incluso México, de alguna manera, utilizan estos prototipos o protocolos o Ajá, prototipos para limpiar errores. Lo que sí han hecho ha sido eliminar, por ejemplo, culpas, ujú, desaparecer personas ujú. y cambiar resultados, por ejemplo, de elecciones. Y a ver, por ejemplo, todos los que tienen este tipo de sistema, ¿todos ven lo mismo o es adaptable al sistema de creencias, por ejemplo, no sé, del territorio o de la cultura o cómo es? Es por eso que te decía que no necesariamente conecta con la información del campo colectivo, pero Ajá, sí requiere lo que al colectivo alimenta. okey. Entonces, conecta como las inteligencias, por ejemplo, artificiales, absorbe la información de los campos, el entorno de lo que va a realizar, y de ahí se especifica para hacerlo de una forma, una estructura
muy que refinadamente contacta específicamente con quien tiene que contactar. Por ejemplo, los grupos estos de poder que utilizan este sistema, ¿pueden utilizar esto como una ventaja estratégica ante otra posición, no sé, política? Sí, de hecho, para eso fue creada, justamente para Ujú. la manipulación de las tendencias políticas. Okey, entonces, ¿influye, por ejemplo, en las decisiones económicas globales? No en este ¿No? punto, Okey. pero si se ampliara su utilización o sea, a hacerlo como con una frecuencia ya como rítmica establecida, Salud, sí lo salud. haría. O sea, ¿y puede determinar, por ejemplo, zonas de conflicto? O crearlas. O crea okey, okey, muy bien. Entonces, aquí otra pregunta que creo que es interesante, ¿puede predecir, en este sentido, reacciones sociales? Basada en predicciones anteriores, sí, Okey. pero no es como que específicamente pueda mm, cambiar la estructura de la emoción del humano. El humano todavía sigue teniendo esa línea de decisión. O sea, aunque sea delgada, pero sigue perteneciendo a Sigue al humano. perteneciendo al humano, claro. Entonces, esta se puede usar para manipular narrativas que en estas reacciones sociales potencialicen alguna forma o alguna estructura para que ellos puedan ajustar el discurso según la simulación que están generando, Sí, 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 y es base justamente a la tecnología que en este momento usan algoritmos como por ejemplo de algunas redes sociales, como por ejemplo. como Meta. Okey. Entonces, a ver, ¿se puede inducir comportamientos, o sea, muestras de comportamientos para validar ese tipo de modelos o la población es consciente de esto? La población no es consciente de esto. No en un porcentaje ni siquiera mínimo, es muy poco. Okey, pero entonces, ¿sí pueden utilizar, por ejemplo, los algoritmos de algunas redes sociales, como decías, mencionabas Meta, para manipular ciertas estructuras, ya sea de pensamiento o de acción o de decisión? Sí, claro que sí. Es Entonces, el mismo funcionamiento a nivel energético. a ver, este sistema de manipulación puede predecir, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de que viene una pandemia, de que no sé qué, ¿puede predecir pandemias o conflictos recientes? No al 100%, Ajá, pero a través justo de toda esta lectura que has venido preguntando de lo que sí puede realizar en el humano, ujú. pudiera detectar o pudiera utilizarse para alterar justo esos puntos de ebullición, sí. Okey, entonces, esos puntos de ebullición se pueden utilizar, por ejemplo, no sé, en este sistema de de manipulación, em, o de forma de mover los algoritmos, pueden, por ejemplo, utilizarlo para fortalecer sistemas de crisis o fortalecer caos o mejoras o generar, no sé, otro tipo de cosas con el mismo sistema, a través de, por ejemplo, de conflictos, de sensaciones de no poder hacer las cosas, de sensaciones de conflictos de estabilidad, por ejemplo, económica o de estabilidad cuando hay, ataques o guerrillas o ese tipo de cosas. Yo lo que percibo, Ira, Ujú, es aquí un tipo como de ocultamiento,
Ujú, como un tipo como de obstrucción que empieza a aparecer a partir de que la información se ha ido como mostrando. Y ujú. esta obstrucción es justamente como el algoritmo central o el cerebro de la instrucción inicial. Lo que observo es que sí, ciertamente, aunque es una estructura camuflágica, también es una estructura no necesariamente parasitaria, pero invasiva. Desplaza, por ejemplo, altera o evade ciertas circunstancias de la realidad. ¿Quién está a cargo de este proyecto? Observo como una junta internacional que ha otorgado este dispositivo Ujú. a estas naciones, a estos países. Pero ¿quién es el que está ahí al frente del proyecto? ¿Cómo se llama? Aparece el nombre de una persona muy conocida y luego el nombre de un militar. Ok, Dino, el nombre, ¿cómo quiere que lo llamemos para que podamos hablar con él? Uno dice EL, ELM, ELM, ELM. Ok, vamos a llamarle ELM. ¿Me permites hablar con ELM? sí. Ok, ELM. ¿Quién eres? Bueno, ya me presentaré más adelante, pero dime tú, ¿es ético simular a la humanidad? ¿Cuál es tu juicio de ética? Es algo que se ha venido haciendo desde siempre. Desde siempre. O sea, para ti es normal esto que sucede. Es normal. O sea, ¿se considera a los humanos como variables en este sistema? Importantes, sí, pero variables. ¿Hay límites definidos para el humano? O sea, que el humano entre a este simulador. No hay obligaciones, si es lo que preguntas. Ah, no hay obligaciones. Entonces, el objetivo justifica los medios, como decimos acá. Sí, los medios son importantes también. La simulación en algún punto deshumaniza. Cuando no maravilla a lo que toca, sí. El humano necesita su retribución, su cambio. ¿Qué tipo de retribución o cambio tiene el humano al pertenecer a esta simulación? Certezas mentales de alguna manera. Hay ritmos establecidos y espacios, campos. La energía humana no se percibe como siempre no suficiente. Ok, entonces interactúan inteligencias no humanas con este sistema. No todo se puede develar. No todo se puede develar. ¿Por qué? ¿Dónde quedaría lo oculto de la manipulación? A ver, pero es que aquí lo importante es nosotros que somos observadores y observados, ¿también somos observados desde otros planos? No como si formaran parte de una información vital o fueran lo único que se pudiera observar, pero claro que se crean accesos. Ok, en esos accesos o en estas formas se genera una como interfaz, pudiéramos decir, interdimensional de comunicación. Se abren estas interfaces multidimensionales, interdimensionales.
Son una liberación. ¿Cómo una liberación? Son una forma de expansión también. ¿De expansión de qué? Los límites humanos. Ok. Entonces, en estos límites humanos se reconocen los diferentes, por ejemplo, niveles de conciencia con los diferentes formas dimensionales. Sí, pero este tipo de formas justamente limita esos bordes o los ¿Cómo, desaparece cómo los limita o los desaparece? a partir de la confrontación mental, de la Ah, anulación de la proyección del humano. El trabajo central de esto es poner una imagen que no existe, una sensación que no fue percibida de manera natural, como una sensación que nace del corazón, ¿para qué? para cambiar la idea del humano. Entonces la conciencia no humana puede decir que altera las predicciones de la misma simulación. La altera. Ok, entonces un individuo consciente, no sé, puede salir del modelo. Sí puede salir. Ok, entonces si puede salir del modelo, ¿cómo lo imprevisto entonces puede formar parte de una libertad o no? O sea, porque si puede salir ya no está previsto para el sistema, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? No tanto el sistema, Ok, sus experiencias. ok. Estas experiencias, el sistema las puede identificar como anomalías humanas. Sí las puede identificar como algo diferente. ¿Y qué ocurre con quienes no encajan dentro de esta simulación? Se empieza a presionar para que lo sean, ¿Cómo? alterando su realidad. ¿Y cómo la alteras? ¿Se corrigen, se ignoran, se vigilan? ¿Qué hacen? Se mantiene una observación constante, una que comienza con una manipulación silenciosa. Puede iniciar con miedo o con esperanza o incluso con enamoramiento, todo dependiendo del objetivo final. Ese sistema seguirá funcionando, aparentemente, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Entonces, ¿se seguirá expandiendo? Es el objetivo seguirse expandiendo. O sea, ¿puede volverse autónomo y no necesitar ya de ni de ti ni de otros? Aún no. Pero en un futuro puede llegar a reemplazar decisiones humanas Sí, y se integrará a la vida civil. dentro de las posibilidades hay una que sí, hay muchas que no. ¿Será revelado este proyecto públicamente? No habrá otra opción. ¿Qué podría colapsar este sistema de simulación? Es disruptivo, es corrosivo. La Pero, información es corrosiva. por ejemplo, una crisis emocional masiva o un despertar colectivo masivo puede generar que colapse el sistema. Sí, es tóxico, es corrosivo. La simulación refleja la realidad o la redefine en tu perspectiva.
Es como una apertura, Es como una apertura, pero ¿qué pasa con esa apertura? invita, en un principio invita. Invita. Y cuando invita y ya está ahí, ¿qué sucede? Va reflejando una realidad, la va redefiniendo, la va reorganizando. El Va mundo, haciendo su lectura, ajá, va haciendo su va lectura. adquiriendo la información de con quién está rozando Ujú. y empieza a observar hacia dónde están los ejes emocionales. La emoción del humano siempre desea algo y esa característica, ese primer inicio de deseo de cambio será la ignición, la energía que comience con el proceso de observación de aquello que el humano quiere transformar. Entonces, la humanidad se adapta al modelo de simulación que ustedes están viviendo o planteando. Sí, el humano en su característica, la adaptabilidad es de sus más mejores funciones. Y eso puede limitar la transformación o la evolución humana. En un sentido, ¿En cuál? en el de esa línea específica. La conciencia puede usar el sistema de la simulación a su favor. Sí la puedo utilizar a su favor, ¿Cómo? a través de entender cómo los procesos del destino pueden ser cambiados. El destino es igual que la creación, el destino es igual que la manifestación. Sin embargo, nadie desea ir colocando el siguiente paso de manera consciente. Todos quieren fluir, todos Ok. quieren dejar que las cosas sucedan. Pero también el humano puede trascender esta simulación. Sí, ¿Cómo? conociéndose. El sistema de esta simulación en el que aparentemente vivimos todos, ¿es un obstáculo o es un espejo de lo que representa el miedo humano o el caos o la inseguridad o la culpa o la insatisfacción? Porque por lo que vemos trabaja con esta parte emocional. Es un reflejo de toda la carga emocional humana, sí. Entonces, la simulación necesita a la humanidad, Para que exista una y la otra, sí. pero la humanidad necesita la simulación. Puede habitar sin ella. La simulación es algo no característico humano. Entonces, ¿qué pasaría si el humano decidiera dejar de alimentar esta simulación? ¿Se apagará? ¿Deja de funcionar? Dejaría de intervenir, dejaría de funcionar. El humano se enfocaría en procesos más actuales, no tan remotos, Entonces, el mundo sería más libre, sería más caótico, sería más qué. dependiendo de lo que sucediera después. No hay un destino definido, pero podría ser ligeramente más organizado. Entonces, el miedo puede ser que sostenga esta simulación. Sí, ¿Es este proyecto, Sensor World Simulation, un síntoma o una etapa? como un bloqueo. Un bloqueo. Entonces, bajo esta simulación, ¿el futuro está calculado? Claro, tiene su margen de error, pero pues está calculado, pudiéramos decirlo. No en su totalidad, no es tan abarcativa para un futuro único, pero sí hay calculaciones específicas que pueden mover a la larga un término general. ¿Quién observa la simulación?
Son muchos ojos los interesados en ver lo que se cambia. Ujú. ¿Puede funcionar entonces como esta simulación un campo de observación permanente? Sí, En este mapa de futuros probables que se han creado, existe en estos sistemas predictivos una forma en la que han ustedes determinado si esta humanidad será ya algo fijo de la simulación. no, no se ha fijado la totalidad. Entonces, ¿la humanidad solo es para modelos predictivos? La humanidad es un modelo predictivo. Está en un constante cambio, pero también buscando objetivos muy similares. ¿Qué tipo de objetivos? La existencia en sí, sobrellevarla, cambiar destinos, atreverse a movilizar aspectos de la historia, no repetirse en sí misma. Entonces, al final de cuentas, este concepto que se desarrolló por estos sistemas de DARPA, esta simulación digital del planeta, ¿qué es lo que al final va gestionando la forma de sacar la información o de decir la información o de entender la información? Si hay una capa de información Ujú, que se contrae, que se intenta develar, ujú. y es donde el humano conecta con estas superficies, con estas estructuras que acepta de manera abierta. El humano reforzaría su mente a partir de dejar escuchar lo exterior. Entonces, ¿me podrías tú decir que cuando el futuro aparentemente se vuelve predecible, la conciencia entonces se incomoda o no? Depende si encuentra un beneficio o no. Entonces quiere decir que no todo el sistema teme al caos, o sea, algunos temen entonces a la libertad. Algunos temen a que no suceda nada incluso. Mm. Entonces, la pregunta no es quién calcula el futuro, quién genera el futuro, sino quién se atreve a no seguirlo, ¿no? Que sería un verdadero acto de rebeldía. O lo opuesto en un sentido de control. ¿Quién se atreve a llevarlo por completo? ¿Quién se atreve a llevarlo por completo? Entonces estaríamos hablando de quien se lleva a llevarlo por completo, no viviría una vida consciente ni presente. No, porque abusaría de su propia conciencia. ¿Ok? ¿Algo que quieras decir a las personas que vean esta sesión acerca de este proyecto de simulación? La simulación es algo que existe como concepto en la mente. Es algo que en este momento se lleva a los procesos físicos y será una interacción con el humano muy viable. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Como robótico. Bueno, vamos a regresar, vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Y vamos a volver para empezar a sentir tu energía. ¿Sientes tu energía? Si te sientes fuerte y grande y respiras profundo y empiezas a sentir tu cuerpo y cierras ahora tu campo de observación. Retiras la atención y retiramos la atención a este sistema observado
y desvinculamos nuestra conciencia de toda esta estructura, simulación, campo externo, como sea, y recuperas plenamente tu identidad, tu eje y tu presencia corporal. Toda información observada, al final de cuentas, queda integrada sin interferencia emocional y vamos a liberar cualquier residuo energético, mental, perceptivo que no nos pertenece, se queda ahí y nuestro sistema nervioso vuelve a su ritmo natural y estable. Vamos a anclar nuestra conciencia aquí y ahora, en este momento presente, en este cuerpo, en este espacio, en esta realidad, y cerramos todos los canales de percepción ampliada, de forma segura y gradual. Y nuestro campo energético queda íntegro, sellado y en equilibrio. Regresamos completamente lúcidos, presentes y centrados. 1, 2, 3. ¿Cómo te fue, Nico? Bien, Ira. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, todo tranquilo. Sí, muy bien. Vamos a cortar aquí la indagación, no sin antes recordarles que nos escriban a nuestro correo info@iraseman1inice.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar la grabación. Bye. Bye bye.